Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 11, un capítulo lleno de muchas aventuras. Vamos a hablar de la famosa oración del Señor Jesucristo, la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor Jesús se sienta con sus discípulos y le enseña cómo orar, nos enseña a orar. Vamos a hablar también de la señal de Jonás. ¿Qué es la famosa señal de Jonás? ¿Qué significa eso para nosotros? Y vamos a hablar también de cuando Jesucristo reprimenda a los fariseos y a los escribas, a los dos, y le da todas las advertencias y todos los juicios que vienen en contra de ellos. Vamos a ver, entre otras cosas, estas grandes historias y otras pequeñas historias que están involucradas dentro de este capítulo número 11. Pero antes de comenzar a leer, vamos, como siempre hacemos, a orar para que sea Dios quien nos dirija en este día. Padre, gracias, Señor, te damos porque podemos sentarnos a estudiar tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú que nos reveles tu verdad, que seas tú que nos reveles a Cristo, que seas tú, Señor, quien transforme nuestros corazones y nuestras vidas, para que cada día seamos más como el Señor Jesús, que podamos amarte en obediencia, vivir para ti y honrarte con nuestras vidas. Ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos tener el entendimiento correcto de esta palabra en este día. Quita de nosotros todo aquello que nos pueda estorbar para poder enseñar y aprender este gran pasaje de la Biblia. Y te pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ver el primer versículo del capítulo 11. Y esta sección se llama la oración modelo de Jesús, o como le dije anteriormente, la oración del Padre Nuestro. Y lo que vamos a ver es que no solamente el Señor Jesús utiliza la oración del Padre Nuestro para enseñarnos a orar, sino que va a utilizar otras cosas, otros medios para que podamos tener una mejor idea, una idea más completa de lo que significa la oración y cómo debemos nosotros orar. Dice: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y eso era costumbre, era común que los discípulos hicieran eso con su maestro, con su rabino. Y por eso le dice: así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar, tú que eres nuestro maestro, nuestro rabino, enséñanos a nosotros a orar. Entonces era común este tipo de pasar la enseñanza del maestro a discípulo. Y lo hacían no solamente con una clase o con una enseñanza hablada, sino que también con la vida. Y una de las cosas que observamos y hemos observado durante todo este tiempo es que Jesús siempre busca orar y se retira para orar, ora de noche, ayuna y ora. La oración es vital para el ministerio del Señor Jesús. Tanto así que Él fue y ayunó y oró por 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Y vamos a observar que cada vez que Jesús va a hacer algo grande, siempre se menciona la idea de que Él va a orar y buscar dirección de parte del Padre para entonces hacer lo que va a hacer, ya sea ese mismo tarde, ese mismo día o el próximo día. Y yo creo que esa es tremenda enseñanza para nosotros. La idea de que no debemos hacer nada sin buscar la dirección de Dios. Por ejemplo, vamos a estudiar la Biblia. Dios, ilumínanos, enséñanos. Sé tú que dirige este estudio. No sé, lo que sea que vayas a hacer, buscar trabajo, buscar un esposo, una esposa, cualquier decisión importante. El simplemente hecho de prender tu carro e ir a algún sitio, ora, que sea Dios el que te dirija, que sea Dios el que te guíe, que sea Dios el que te proteja, que sea Dios el que abra caminos y cierre caminos. Y vamos a ver cómo nuestra vida va a cambiar, porque Dios nos cambia y moldea nuestra voluntad por medio de la oración y su palabra. Dos cosas. Entonces dice: y Jesús les dijo: cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Aquí el Señor Jesús nos da una forma de orar, un modelo de oración. Quiero comenzar diciendo que no es una oración para memorizar, cuestión de repetir, ¿no? Hay muchas personas que dicen: voy a orar el Padre Nuestro, y lo voy a orar no una vez, lo voy a orar 10 veces. La Biblia habla
de ese problema de repeticiones vanas. Si se dan cuenta, el Padre Nuestro, esta famosa oración, nos es enseñada en dos pasajes diferentes, en dos formas diferentes, y en los dos pasajes, son dos ocasiones diferentes, donde el Señor Jesús está hablando a audiencias diferentes, en momentos diferentes, y lo que es interesante es que Él no da la misma oración exactamente en los dos sitios. Esta está de una forma y esta está similar, pero diferente. Porque lo que Jesús quiere no es que nosotros nos memoricemos esta oración y la repitamos una y otra vez como si fuera, no sé, algo para repetir sin pensar, sino que debemos tomarla como lo que el Señor Jesús está haciendo. Él nos está enseñando a orar y Él nos está enseñando la forma correcta, qué partes tienen que ir, ¿verdad? ¿Qué de partes deben estar en nuestra oración al momento de nosotros orar? Por ejemplo, Padre, empieza la oración diciendo ¿a quién yo oro? Pues nuestro Dios es un Dios trino que está tiene tres personas dentro de un ser divino. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios porque comparten la esencia o la entidad de Dios. Entonces Jesús nos dice que nosotros dirijamos nuestras oraciones al Padre. Y vamos a darnos cuenta que en otros pasajes de la Biblia nos enseña que aunque nosotros dirijamos nuestra oración al Padre, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y lo hacemos por medio del Espíritu Santo que intercede con Dios y hace que nuestras oraciones sean escuchadas de Dios y más aún arregla nuestras oraciones porque aun cuando nosotros no sabemos qué orar, Él sabe qué orar. Todas nuestras oraciones deben ser una oración trinitaria. Trinitaria en el sentido de que le hablamos al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo. Siempre está envuelto la totalidad de Dios en nuestra oración. Porque Dios es uno. Lo que pasa es que es un Dios uno, pero es trinitario. ¿Ok? Entonces fíjate que nos dice santificado sea su nombre. ¿Qué nos está enseñando Jesús? Que nosotros oramos al Padre y glorificamos a Dios. Siempre hay que glorificar a Dios por quién es Él, por lo que hace por nosotros, por lo que ha hecho por nosotros y por lo que hará por nosotros. Dando gracias en gratitud constantemente, aún por lo que no hemos pedido, sabiendo que recibiremos, que lo que pidimos lo recibimos por fe. Hablamos a Dios Padre, glorificamos su nombre, lo exaltamos, le damos gloria, le damos gracias, y después dice, venga tu reino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el deseo de todo cristiano? Todos nosotros como cristianos estamos esperando una sola cosa. Que el Señor Jesús se aparezca en los cielos a buscar a su iglesia. No hay nada más emocionante y no hay nada que queramos más que esos cielos se abran y ver al Señor Jesús bajando desde el cielo en su caballo como un rey de reyes, triunfador y vencedor, junto a sus ángeles y a sus santos para venir a traer juicio y paz a esta tierra, en donde nosotros, su iglesia, seremos glorificados como Él es glorificado, seremos resucitados los que hayan muertos, porque Jesucristo es el primero de la resurrección, pero todos los demás cristianos son los que le siguen en la resurrección, y reinaremos con Jesús aquí en la tierra, restaurada y glorificada, obviamente, por siempre y para siempre. Jesucristo nos recuerda ya, venga tu reino. Venga tu reino. Fíjate que hemos hablado en los pasados capítulos, las pasadas semanas, que ya el reino de los cielos se ha acercado y ya está aquí. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba aquí. Y por lo tanto, donde esté el rey, está el reino. Ahora, cuando Jesucristo muere y resucita, que es mucho luego de este capítulo, Jesucristo sube al cielo y se sienta en su trono, sabiendo que en algún momento el Padre lo va a enviar con su iglesia, con la novia. Y fíjense que la oración que Jesucristo nos está enseñando es una oración pensando en ¿qué? En eso mismo. En que no hace sentido que Él les enseñe a los discípulos, venga tu reino, cuando el reino de los cielos en ese momento estaba ahí con ellos, porque el rey estaba aquí. Sino que Él está pensando en la idea de que yo voy a morir, yo voy a resucitar, voy a subir al cielo, y ellos van a pedir que yo regrese.
Y eso es lo que nosotros debemos pedir, que el Señor Jesucristo regrese con nosotros. Y después dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa eso? Que Dios sea nuestro único y excelente proveedor. Todo lo que yo tengo es gracias a que Dios me lo ha dado. Todo lo que tendré es gracias a que Dios me lo dará. Por lo tanto, yo tengo que estar no solamente con gratitud, pero con humildad, sabiendo que nada es por mí, nada es por mi fuerza, todo es porque Dios me lo ha concedido. Y le pido que me siga concediendo todo lo que yo necesito hoy, mañana y siempre. No estamos hablando del Evangelio de Prosperidad, estamos hablando de que Dios nos da exactamente lo que necesitamos. Y podemos pedirle aún más, podemos pedirle que no nos dé lo que nos va a hacer daño, aquello que nos va a alejar del camino. Y después dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Siempre tenemos que venir delante de Dios con humildad, no con orgullo, no con vanagloria, sino con humildad, sabiendo de que yo nací pecador, viví una vida de pecado, y aún ahora que soy santo en Cristo Jesús, que soy perdonado y liberado de la esclavitud del pecado, aún así todavía vivo en este cuerpo, en esta carne, que es pecaminosa y que tiende a pecar y que se inclina al pecado. Y aunque muchas veces yo me esfuerzo y trato de agradar a Dios en obediencia y amarle, a veces fallo y a veces peco y a veces no hago lo que tengo que hacer. A veces amo más mi pecado que el pecado que amar a Dios. Y nos debemos examinar nuestros corazones diariamente, constantemente, para ver qué he hecho yo bien o qué he hecho mal. Y reconocer lo que he hecho mal, venir humillado delante del Señor, pedirle perdón, sabiendo que tenemos un abogado fiel y bueno que intercede por nosotros delante del Padre y que promete que si yo me arrepiento de mi ofensa y me arrepiento y trato de no volverlo a hacer, ¿no? Con la idea de no volverlo a hacer, la intención de no volverlo a hacer, Él es bueno y misericordioso y amoroso y me perdonará. Y fíjense que tenemos todos estos pasos tan importantes para nuestra vida cristiana dentro de esta pequeña y sencilla oración. Y fíjense que también dice que nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Una cosa que Jesús nos está enseñando con esta oración, y lo dice en otros lados, no solamente aquí, que como yo me atrevo a venir delante de Dios Padre y decirle, Padre, perdóname porque me robé este dinero o me robé algo. Pero no soy capaz de perdonar a mi prójimo que me hizo algo menor. A lo mejor me insultó, a lo mejor me miró feo, a lo mejor me mintió. Nosotros tenemos que tener en la mente de que si yo quiero que Dios Padre me perdone, yo también debería perdonar a quienes me han hecho daño. Porque yo no puedo pedirle a Dios que tenga misericordia de mí y me perdone cuando yo no soy capaz de tener misericordia para otra persona y perdonarlo. Piense en esto. ¿Qué ofensa es mayor? ¿Cualquier pecado que yo tenga en contra de Dios? ¿O cualquier pecado que alguien que es pecador me haya hecho a mí? Obviamente, el pecado mayor es cualquier cosa que yo le haya hecho a Dios va a ser mayor que cualquier cosa que alguien me haya hecho a mí. Porque de pecador a pecador no nos llevamos mucho. Pero Dios es santo, perfecto, puro, diferente, creador. Y aún así yo me atrevo a ofenderle. Ese abismo, ese pecado es gigante en comparación con cualquier pecado que me puedan hacer a mí. Por lo tanto, yo tengo que pedir perdón, pero al mismo tiempo perdonar. Yo tengo que amar a Dios y al mismo tiempo amar a mi prójimo, así sea mi amigo o mi enemigo. Y el Señor Jesús nos está enseñando todas estas cosas que son maravillosas y bonitas e importantes para que nosotros podamos caminar en santidad, vivir en justicia, agradarle a Él. Después dice, y termina, ¿verdad? Y no nos metas en tentación.
Señor Jesús sabe que nosotros vivimos en una carne de pecado, sabe que va a haber tentaciones alrededor nuestro, va a haber muchos problemas y situaciones alrededor nuestro, y vamos a estar constantemente tentados a hacer lo que es erróneo. Y nosotros tenemos que pedirle fortaleza, fe, sabiduría, dirección y protección a Dios para que sea Dios quien nos libre de estas tentaciones, porque nosotros, tú y yo, por nuestras fuerzas no podemos sostenernos en pureza, en santidad. Ahora, en Cristo todo es posible. Tengo el Espíritu de Dios en mí, Jesucristo está intercediendo por mí y el Padre nos ama. Por lo tanto, tenemos todo a nuestro favor para hacer las cosas correctamente, pero tenemos que depender de Dios. Por ningún motivo, por ninguna razón podemos depender de nuestras fuerzas. Y eso es lo que nos enseña Dios, por medio de esta sencilla oración. Fíjense que cuando yo me inclino, ¿verdad?, y me arrodillo a orar, y yo tengo en mi mente esta oración del Padre Nuestro, ¿cuánto yo me voy a tardar orando cada partecita de esta oración? Reconociendo a Dios Padre, alabando a Dios Padre, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado, pidiéndole de todas mis necesidades diarias, hablándole de mis pecados y de que me dé sabiduría para no pecar más, y hablarle de las personas que me hicieron daño, perdonarles, todas estas cosas que tenemos que hacer, hablarle de las tentaciones, de las cosas que me están pasando, las cosas que me están tentando, y eso, que no hemos hablado de protégenos del maligno y del perverso, como está en otras partes, en otros capítulos de otros libros. Que no hemos hablado de alabarlo al final, porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hemos hablado de interceder por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, interceder por nuestro prójimo, pedir para que otras personas sean salvas, orarle al Espíritu de Dios para que nos incremente nuestra sabiduría y nos dé el fruto del Espíritu y nos dé los regalos, los dones del Espíritu, y que sean para la gloria de Dios y para el beneficio del pueblo. Cuando venimos a ver, estamos una hora hablando con Dios fácil. ¿Ven la diferencia de ver esta oración como algo para repetir? Si yo leo esta oración, ¿cuánto me tardo? ¿Un minuto? Si acaso. Pero cuando tomamos la enseñanza y la aplicamos correctamente, yo puedo estar una hora hablando con Dios fácil. Y si oro varias veces al día a mi Señor, como se supone, ¿cuánto tiempo de mi vida yo voy a estar hablando con Dios? Entonces ya vemos cómo nuestra vida se va pareciendo más a la vida de Jesús. Porque Jesús no oraba así y ya se acabó. Jesús oraba por horas y horas y horas y horas y día tras día. ¿Qué está haciendo Jesús con eso? Haciendo que nosotros nos movamos a ser como Él. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Versículo 5 dice, también les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje acá a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel amigo le respondió desde adentro y le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Jesucristo dice, les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Ahora Jesucristo enseña un poco más del tema de la oración por medio de una parábola cortita, fácil de entender. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esta parábola? Nos está diciendo el Señor Jesús que nosotros debemos orar sin cesar, que debemos ser insistentes en nuestras oraciones, que debemos repetir una y otra vez nuestras peticiones delante del Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo vengo hoy y le pido a Dios que salve a mi mamá porque mi mamá no es cristiana y tiene que ser cristiana y yo quiero que ella se salve y que se arrepienta y todas esas cosas no bonitas que conlleva una persona venir a Cristo.
y que el Espíritu de Dios se le revele en su corazón y que pueda ver a Cristo y el amor de Cristo y todas esas cosas bonitas que uno ora para que alguien venga a Jesús. Yo voy a dejar de orar ya porque ya oré una vez. Y porque Dios sabe todas las cosas, ya yo se lo pedí, a Dios no se le va a olvidar, pues no tengo que pedirlo más. Jesucristo nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo a través de esta parábola, no. Pide por tu mamá hoy, pide mañana, pide pasado, pide otro día, pide todos los días, sin parar. Sigue siendo importuno, sigue siendo persistente delante del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Hay otras parábolas en otros pasajes de la Biblia que nos enseñan exactamente lo mismo. Tengan en cuenta la parábola del juez injusto. Nos enseña exactamente lo mismo. Ese juez hizo justicia no porque era justo, sino por la persistencia de la viuda, de la señora. Y así por el estilo, la Biblia nos llama a repetir. Jesucristo repetía en sus oraciones. Ve a la oración del monte de Getsemaní. Pidió lo mismo 3 veces. Pablo pedía lo mismo 3 veces. Que se me quite este aguijón de la carne, que se me quite este aguijón de la carne. Y así lo seguía pidiendo y pidiendo y pidiendo. Hasta tanto Dios contesta la oración. O te diga sí, no, o bástate mi gracia y ya se acabó, no me digas más el tema. Entonces uno obedece. Pero mientras Jesucristo no me conteste mi oración, yo sigo pidiendo, porque dice aquí que yo debo hacerlo. Es sencillo, ¿no? No hay que ser un genio para entender esto. Esto es bien fácil. Esta es mi oración, esta es la estructura de la oración. Ora sin cesar, hazlo con frecuencia, sigue pidiéndome las cosas que son importantes, porque lo que es importante para ti es importante para mí. Y estamos en comunión con Dios. Dios siempre va a contestar nuestras oraciones. Lamentablemente, bueno, no es lamentable, es lo mejor. Pero lamentablemente para nosotros en la carne, porque nosotros quisiéramos, y tenemos que ser honestos, ¿verdad?, con nosotros mismos. Nosotros quisiéramos que si yo digo, Dios, dame un lápiz, ¡pum!, el Señor me diera un lápiz al momento. Y pensamos que si lo hace es bueno y si no lo hace no es bueno. Pero esa no es la realidad. La realidad es que Dios, siendo un buen padre, da siempre cosas buenas a sus hijos. Y muchas de las veces que pedimos algo, lo pedimos incorrectamente. Y Dios, la contestación es no, porque pedimos incorrectamente o porque pedimos fuera de tiempo. Y esa contestación es buena porque viene de un Dios bueno que sabe todas las cosas. ¿Ya vamos viendo? Sigue Jesús enseñando, ¿verdad? Vamos al versículo 9. Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. O sea, aquí Jesucristo nos está dando como un tipo de promesa, ¿no? Como quien dice, el que busca encuentra. Dice, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús nos está recordando la bondad y el amor y lo maravilloso que es Dios. Y hace el contraste con nosotros, que aunque queremos ser buenos como padre o madre, etc., no podemos ser tan buenos como Dios porque nosotros somos pecadores. Yo quiero amar a mi hija lo mejor posible, darle lo mejor que pueda, pero yo tengo limitaciones. Inclusive yo tengo limitaciones que están fuera de mí. Alguien me puede impedir que yo haga lo que quiera hacer. Alguien me puede quitar mi trabajo y no tengo el dinero para hacer lo que quiero hacer. Pero Dios es soberano y poderoso. Y lo que Él se propone lo hace. Y lo que Él quiere lo hace. Y nadie se lo puede impedir. Y no hay nada en este universo que pueda decir lo contrario. Y Jesucristo nos está diciendo, pide. Que si tú pides al Padre, que es bueno, te lo dará. Ahora bien, ¿qué debemos pedir que el Padre nos va a dar? Pues debemos pedir las cosas que nos enseñó Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, que si te dan cuenta, ninguna de ellas es dame dinero, dame casa, dame carro, dame vacaciones. Son cosas espirituales, si se dieron cuenta. Porque lo que tiene importancia en esta vida es lo espiritual.
Sí, las cosas carnales son importantes. Dios provee el pan nuestro de cada día. Dios provee para nuestras necesidades. Pero también Dios sabe que nosotros en nuestra carnalidad a veces pedimos cosas que no le agradan a Él. Dios, quiero ganarme $1.000.000 para ayudar a mi familia. Dios sabe el corazón de uno. Dios sabe lo que puede suceder si yo me gano ese $1.000.000. Dios sabe qué va a pasar. Y Dios dice, te lo doy o no te lo doy de acuerdo a mi voluntad. Y obviamente si yo pidiera algo así, el 99.9% de seguridad que me va a decir que no. Y eso es bueno. Pero fíjense el versículo 13. El versículo 13, Jesucristo nos resume qué es lo que nosotros siempre vamos a pedir que el Padre nos va a dar. Y no se trata de bienes gananciales. Se trata de ¿qué? Del Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo. Aquí dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo piden? No, esta traducción no está correcta. Ese artículo él no está en el griego. Y como leería raro, le pusieron el artículo él para que lea mejor en español. Pero fíjense lo que sucede. Si le quito él, dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Como que no hace sentido. Entonces al ponerle el artículo él, hace referencia a la persona del Espíritu Santo. Pero esta oración y este ejemplo es para cristianos que ya tienen el Espíritu Santo. No está hablando de eso. Sin embargo, cuando nos vamos al pasaje paralelo en Mateo, nos damos cuenta que tenemos esta misma enseñanza, estos mismos versículos, pero Mateo los registra de una forma diferente. Mateo dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan? Y Dios no se equivoca y hace esto a propósito para que nosotros entendamos que esas cosas buenas que nosotros vamos a pedir son las cosas que nos da el Espíritu Santo, que son los dones y frutos del Espíritu. ¿Cuál es la promesa? Que si yo pido se me dará. Pero si yo pido ¿qué? Dios, lléname de amor para amarte a ti y amar a mi prójimo. Dios, lléname de misericordia para ser misericordioso con mi prójimo. Dios, ayúdame y dame sabiduría para enseñar, para poder enseñar a mi prójimo. Dios, dame sabiduría para poder agradarte, hacer lo que es bueno y caminar en rectitud delante de ti. Todas esas cosas son lo que la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios nos da. Y si le pedimos que el Espíritu de Dios nos dé esas cosas, claro que el Padre nos va a dar eso para que nosotros podamos vivir en santidad, en justicia, en amor, en gracia, en misericordia y ser más como Jesús. Pero tenemos que ser honestos. ¿Cuántas veces pedimos eso? Yo escucho muchas oraciones y escucho mis oraciones. Y no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de las oraciones que piden, por enfermedades, por dinero, por salvación. Yo diría que esos son los 3 puntos que yo más escucho repitiéndose en las oraciones de diferentes personas y lamentablemente hasta en la mía. Por eso esta palabra es tan buena porque me ayuda a adiestrarme y a educarme y a modificar mi oración para que no se enfoque en salvación, dinero y enfermedad, sino que pueda añadir muchas otras cosas que Dios quiere que nosotros tengamos comunicación con Él y que son buenas y son las que Dios nos promete que nos va a dar. Ya vemos cómo es. Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver el tema de los fariseos. Recordemos que los fariseos hasta ahora han querido agarrar a Jesús en una trampa, le ponen pruebas. Sus deseos no es aprender de Jesús, sus deseos no es conocerle, ni amarle, ni escucharle, sino que buscar la forma de poner una trampa. Y este capítulo, lamentablemente vamos a ver esto de una forma agrandada. Por eso aquí le puse el gran pecado de los fariseos. Aquí llegaron a su límite. Aquí se excedieron. Vamos a ver qué dice. Dice, Jesús está echando fuera a un demonio que era mudo. Y cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron.
Lo hemos visto, esto no nos debe sorprender, lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Jesucristo se encuentra a un endemoniado y viene y lo libera de esa opresión, de ese demonio, y lo echa fuera, o de la legión, o del poder del mal que estaba presente en esa persona. Porque Jesucristo vino a salvar, a rescatar, a libertar a los cautivos. Y una persona endemoniada es una persona que está en cautiverio. Este demonio hacía que este hombre, no sé si parece hombre, no sé, no dice, no especifica. Esta persona dice el mudo habloso, hombre, sí. Este hombre no pudiera hablar. Y fíjense que nosotros podemos pensar que una persona que es muda es porque tiene un problema fisiológico que no le permite hablar. Y eso sí es cierto en muchas ocasiones, pero no siempre. Y esto es un ejemplo de eso, ¿no? Ahora bien, la gente se maravilla y en vez de la gente alabar a Dios y glorificar a Dios, había un grupo de personas dentro de esa multitud que eran los fariseos y escribas, que estaban persiguiendo a Jesús, observando, documentando y buscando cómo agarrarlo. Y entonces miren lo que dicen. Y no se lo dicen a Jesús, dicen entre ellos, ¿no? A la multitud. Él echa fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba a Jesús, demandaban de él una señal del cielo. Fíjense la ridiculez que estas personas están diciendo. De la única forma que esta persona puede sacar un demonio de una persona es por el poder del príncipe de los demonios, que es Satanás. Eso no hace sentido. ¿Cómo Satanás se va a atacar a sí mismo? Pero como no quieren reconocer la verdad, Jesucristo está sanando, está resucitando personas, está sacando endemoniados, está predicando la palabra de una forma increíble como nunca, y todo el mundo se da cuenta que es un profeta de Dios. Pero estas personas están tan endurecidos por su odio, por su rechazo, por su pecado, que no importa si se lo ponen aquí en la cara, no se dan cuenta. Y no quieren verlo y no lo van a ver. Y dicen la ridiculez más grande y el pecado más grande, que es este que acaban de hacer. Decir que Jesús, que ha sido bautizado en el Espíritu, ¿se acuerdan cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, que desciende el Espíritu Santo, y de ahí en adelante ha sido lleno del Espíritu y comienza su ministerio a hacer milagros? En vez de decir que echa demonios por el poder de Dios en él, dice que es por el poder de Satanás en él. Y luego vamos a ver en la próxima semana, en el próximo capítulo, que Jesucristo dice que este es el pecado imperdonable. Es la blasfemia en contra del Espíritu de Dios. Estos fariseos no se acabó su perdón. Se acabó su oportunidad de arrepentirse. Por eso ya Jesucristo está hablando en parábola. Por eso Jesucristo ahora lo dice, lo vamos a ver como lo dice al final del capítulo. Estas personas representan a su padre Satanás y no hay forma que echen para atrás. No solamente los fariseos, los escribas. Y fíjense que Jesucristo está haciendo pruebas y milagros y ¿qué más señales puede hacer Jesús de que los mudos hablan, los ciegos ven, los enfermos son sanados, los muertos resucitan, los panes y los peces son multiplicados? ¿Qué más pruebas y señales quieren? Pero fíjense lo que dicen. Demandaban de él una señal del cielo. No. Ellos no querían una señal para creer. Ellos querían seguir retando a Jesús para que él cayera en su propia trampa. Y Jesús es más inteligente que ellos. Conoce sus corazones, conoce su mente y no va a caer jamás. Porque Jesús nunca ha hecho nada malo ni lo hará. Entonces sigue, dice, pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Porque ustedes dicen que yo echo fuera demonios por Beelzebú. Y si yo echo fuera demonios por Beelzebú,
¿por quién los echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Vamos a parar aquí. Jesús habla con lógica, con sabiduría, y dice, si Satanás echa fuera sus propios demonios, él está batallando contra sí mismo y está debilitando su reino, está debilitando sus poderes, está debilitando su alcance. No hace sentido lo que ustedes están diciendo. Eso es lo que le está diciendo Jesucristo aquí, ¿no? Y dice, si yo echo fuera demonios por Jesús, ¿quién los echan fuera a los hijos de ustedes? Ahora le vira la tortilla, ¿no? Lo pone en contra de ellos y le dice, ustedes y sus discípulos echan fuera demonios, hacen exorcismo. ¿Con qué poder ustedes lo hacen? ¿También con Beelzebú? Y es como una pregunta con sabiduría detrás para que ellos mismos caigan en su propia trampa. Porque ellos ¿cómo le digo? Ellos quieren que Jesucristo diga algo que es incorrecto, que nunca va a suceder. Y entonces Jesucristo le hace esa pregunta para que ellos contesten. Si ellos dicen que en el nombre de Dios, pues entonces Jesucristo también puede decir en el nombre de Dios. Pero si ellos dicen por Beelzebú, que jamás lo van a decir porque ellos se consideran hijos de Abraham, hijos de Dios, entonces de una forma u otra ellos van a salir dañados. Porque si contestan por por Dios, Jesús va a decir lo mismo. Si contestan por Beelzebú, que no lo van a hacer, entonces el pueblo se lo va a ir en contra. Y se van a dar cuenta de que realmente son hijos de Satanás. Es una pregunta capciosa que le hace el Señor Jesucristo. Y entonces dice, versículo 20, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. El dedo de Dios hace referencia al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan cuando en el Éxodo Moisés estaba haciendo milagros y los sacerdotes del faraón también hicieron algunos milagros sencillos? No pudieron todos, dos o tres, por ejemplo el de la serpiente. Se dieron cuenta que es el dedo de Dios que estaba obrando para hacer los milagros a través de Moisés. Y fíjense cómo Jesucristo utiliza las mismas palabras para que ellos se den cuenta de lo que está sucediendo. Todos los milagros que yo hago son hechos por el dedo de Dios, por el poder de Dios que está en mí. Y el reino de Dios ha llegado a ustedes, el reino de Dios que ustedes estaban esperando, el Mesías, ¿verdad? Que estaban esperando, está delante de ustedes. Se lo está declarando, se lo está diciendo. Fíjense el versículo 21. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está a mi lado, contra mí está. Y el que a mi lado, no recoge, desparrama. Aquí está Jesucristo diciendo, hasta ahora el reino de Satanás era fuerte, estaba bien armado, tenía soldados en todos lados, pero llegó uno más fuerte que él, que soy yo, el Señor Jesús dice. Ahora el Señor Jesús está conquistando el reino de Satanás, está derrumbando el reino de Satanás, está rompiendo las puertas del reino de Satanás, y el reino de Satanás va a caer, porque Jesucristo es vencedor. Jesucristo triunfó y venció. Y dice que distribuye su botín, porque después vamos a ver en otros pasajes de la Biblia que Jesús es quien nos da los dones materiales, los dones espirituales a nosotros. Lo que Él recibe, lo distribuye. Y después dice algo bien importante. No hay punto medio. No hay gris. No hay tibio. O eres frío o eres caliente. O eres de Dios o eres del diablo. O eres de la luz o eres de la tiniebla. No hay un punto medio. No puedes decir, yo creo un poquito. O yo creo la mitad. O yo creo, pero también hago lo que me da la gana. No. O estás con Jesús o estás en contra de Jesús.
Y a veces el diablo nos quiere engañar dejándonos pensar, haciéndonos pensar que hay un punto medio. Que hay un punto medio donde yo puedo, ¿cómo te digo? Donde yo puedo estar pensando que estoy bien con Dios, pero al mismo tiempo estoy bien con el mundo o haciendo lo que me da la gana. O no digo que no creo en Dios, pero tampoco digo que creo en Jesucristo. Estoy ahí como que, vamos a ver qué pasa. No, si no estás con Jesús, estás en contra de Jesús. Si no estás recogiendo y obrando, estás desparramando. No sé, es uno o el otro, es blanco o negro, no hay opción. O sea, ya estamos viendo los grandes pecados de los fariseos y cómo vamos a ver después las grandes advertencias de Jesucristo para estas personas. Y Jesús, siguiendo en este mismo tema, hace una parábola y utilizando el tema del exorcismo, hace una parábola para darnos más enseñanza referente a la nación de Israel, a los fariseos y lo que está sucediendo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barricada, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Sí es cierto que podríamos decir que si Jesucristo hace un exorcismo o alguien hace un exorcismo de una persona y ese demonio sale, pero esa persona no cree en Jesús y no viene a fe, por lo tanto el Espíritu Santo de Dios no viene y mora en él, puede ser poseído otra vez, cierto. Aunque eso es cierto, eso no es lo que dice la parábola. La parábola, dentro del contexto, está refiriéndose ¿a quién? A Israel, al pueblo de Israel. Israel está siendo liberada, está siendo limpiada. Jesucristo está 3 años obrando con sus discípulos, sacando demonios, preparando el camino, limpiando, trayendo la palabra, etc. Pero Israel en general, especialmente sus líderes religiosos y políticos, no creen y no van a creer. Y como estamos viendo, buscan matar a Jesús. Y como no creen y no van a creer, Israel, una vez Jesucristo se vaya, viene el castigo, ¿no? Aquí la idea es que su estado final es mejor que el primero, es peor que el primero. ¿Qué sucede con Israel? Israel, viene la ira de Dios sobre Israel. Israel es destruido en la guerra de los 7 años, en el año 63 hasta el 70, donde en el año 70 por fin Jerusalén queda totalmente obliterada, destruida, el templo desaparece. Las personas han sido muertas por estos 7 años. Ha habido una gran tribulación horrible en la nación de Israel. Hasta canibalismo ha habido en esa nación durante ese tiempo, porque había hambre y sufrimiento y dolor y llanto. Algunos pudieron escapar, otros no. Y ese es el terrible juicio de Dios sobre esta nación. Él utiliza la idea del exorcismo porque él está expulsando demonios. Viene toda esta discusión con los fariseos y él utiliza la idea del exorcismo para recordarle a ellos cuál es su estado y cuál es su fin. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy porque este capítulo es muy largo y vamos a dividirlo en 2 partes. Sobre la semana próxima terminaremos el capítulo número 11 con todo lo que sigue. Pero por ahora vamos a seguir meditando en la palabra, meditando en lo que ha sucedido y esperando en Dios que esta palabra penetre en nuestros corazones, que podamos nosotros ser transformados por la palabra, que podamos llegar a conocer a Cristo, servirle a Cristo, amar a Cristo y vivir para Cristo. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana para terminar este interesante capítulo que Dios nos ha dado. Hasta luego.